Hermanos, muy buenos días. Los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos iniciando un nuevo mes, el primer domingo del mes de julio, y le pedimos al Señor que nos acompañe en todo este tiempo hasta culminar este año y nos siga bendiciendo a través de su compañía, a través de su presencia en cada uno de nuestros hogares. La lectura de hoy día con la que quiero compartir con ustedes la tenemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, del versículo 16 al 30. Dice así: Mas, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dicen: Demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: He aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Venid a mí y descansad. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas que me fueron entregadas por mí, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Hermosa palabra del Señor. Yo quisiera centrarme en la segunda parte de este mensaje, que va del verso 25 al verso 30, donde dice: Venid a mí y yo os haré descansar. Lo que revela el verso central de este mensaje es que podemos concluir que aquel que nos da el descanso verdadero es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos personas que trabajamos y nos cargamos. Somos personas que tenemos que enfrentar la vida día a día, y eso genera que trabajemos, nos esforcemos y nos cargamos. Pero muchas veces nuestro espíritu se aflige cuando no completamos el circuito que Dios espera ver en nosotros, porque Él nos está ofreciendo un descanso espiritual, un descanso en medio de su presencia. El Señor nos recuerda que, muy aparte del trabajo y de la carga que tenemos que realizar, hay un descanso divino que Él nos ofrece. Muchas veces nosotros somos personas que nos cargamos no solamente con nuestros problemas, sino también nos cargamos con los problemas de otros. Muchas veces vienen hacia nuestro corazón problemas de nuestros familiares, problemas de nuestros seres amados, problemas en el trabajo, problemas con los hijos, dificultades en la casa. Y muchas veces, en el caso de los pastores, nosotros muchas veces recibimos carga de los dolores y dificultades que los hermanos están experimentando, y a veces eso hacemos que ese dolor sea el nuestro y nos cargamos. Nadie está exento de cargarse y de recibir problemas y cargas sobre los hombros de cada uno de nosotros. Y muchas veces nosotros creemos que la solución correcta es deshacernos de esas cargas, deshacernos de los problemas y de las dificultades, y la vida nos enseña que la única manera de poder seguir adelante es cuando trabajamos y nos cargamos y aprendemos a descansar en el Señor. Y muchas veces nosotros recurrimos a las vacaciones como la salida, el remedio para salir de ese estrés, y esta palabra nos enseña que esa no es la salida que nosotros necesitamos en estos tiempos. El Señor nos quiere enseñar a través de esta palabra que Él no quiere ver un pueblo afligido, no quiere ver un pueblo acongojado, no quiere ver un pueblo traumatizado, no quiere ver un pueblo enfermo. Él quiere ver un pueblo sano, quiere ver un pueblo alegre, pero quiere ver un pueblo que aprenda a descansar en medio de su presencia. Y que eso no signifique que renuncie a las actividades que tenemos que realizar en nuestra vida diaria. Muchas veces la persona que se estresa
Suelo orar, Señor, quítame esta carga, quítame esta aflicción. Pero la única manera de que nosotros podemos seguir adelante es cuando nos esforzamos, cuando trabajamos, y eso implica muchas veces que nos carguemos. Jesús nos muestra a través de esta palabra que luego de revelar que Él es el camino, Él es aquel que revela al Padre, Él es el Hijo que revela la presencia de Dios en nuestras vidas, Él hace una invitación a todos aquellos que están cargados y trabajados, tal cual nosotros la vemos en el versículo 27. Y la esencia de todo este descanso es que nosotros aprendemos a conocer a Dios, y en medio de ese acercamiento a su presencia nosotros podamos encontrar ese descanso que Dios espera darnos en medio de él. Tenemos como ejemplo de que cuando el Señor estuvo creando los cielos y la tierra, la palabra nos dice en Génesis que Él utilizó 6 días para toda la creación. Cada día tenía un fin específico durante la creación. Y finalizada la creación en el 6º día, Él pudo haber dicho, bueno, tomar esta noche para descansar, pero no hizo eso. Él creó el 7º día para reposar, para descansar y para poder contemplar lo que Él había creado. Nosotros tenemos que entender que nuestro tiempo de descanso es estar en la presencia del Señor. La palabra nos muestra que eso es el verdadero descanso que el ser humano, que el Hijo de Dios necesita recibir. El verdadero descanso es estar en medio de la presencia de Jesús. Quisiera recordar con ustedes un poquito la vida de Moisés. Moisés fue conocido como el hombre más manso sobre la tierra. Pero en los inicios de los tiempos, Moisés no tenía nada de manso. Moisés era una persona que se llenaba de ira, tal es así, de que en medio de su ira, él mata a un egipcio y huye de Egipto. Entonces vemos que la transformación de la mansedumbre de que la palabra nos está hablando acerca de Moisés, eso vino posteriormente con el trato de Dios hacia su vida. Y Moisés, en un momento de estrés, él hace una intercesión a Dios. Yo quisiera compartir con ustedes, recordar lo que nos muestra el libro de Éxodo, esta oración que podríamos llamarlo quizás la oración del estresado. La tenemos en Éxodo capítulo 33, del 12 al 14. Y esta lectura dice así: Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo, y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices, yo te he conocido por tu nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Ahora, pues si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca, y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él le dijo, mi presencia irá contigo, y te daré descanso. ¿Acaso esa era la respuesta que Moisés estaba esperando? Moisés estaba esperando de una manera estresada que Dios le mostrase el camino, pero la respuesta del Señor fue, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés necesitaba avanzar en el camino. Tú y yo necesitamos avanzar en la vida. Y para avanzar en la vida es necesario 3 cosas. Trabajar duro, cargarnos y aprender a descansar. Los hijos de Dios tenemos el privilegio de que la palabra nos está enseñando, de que el Señor siempre, desde el inicio de los tiempos, nos habla que el trabajo va a formar parte de nuestra vida. La carga sobre nuestros hombros fue a formar parte de nuestra vida, pero el Señor a través de su palabra nos está enseñando a través de este pasaje que este círculo no se cierra en trabajar y cargarse. Este círculo se cierra
en que nosotros, luego de trabajar y luego de cargarnos, tenemos que venir a la presencia del Señor y aprender a descansar en medio de Él. Moisés no entendía, Moisés estaba estresado, Moisés quería avanzar, pero Dios le estaba indicando que la única manera de avanzar era ser un trabajador, cargarse y aprender a descansar en Él. Y esta es la misma invitación que Jesús le estaba haciendo a sus discípulos. En el versículo 28, la palabra nos recuerda del Evangelio que hemos leído, que el Señor dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Por qué el Señor decía esto? Porque en Juan 16:33, la palabra nos recuerda que en el mundo vamos a tener aflicción. El mundo no es un lugar fácil, es un lugar difícil. Yo siempre he comentado que la vida es dura y es verdad. El mundo que nos ha tocado vivir a nosotros es un mundo muy difícil, es un mundo muy duro. Nadie ha nacido en una cuna de oro, o al menos yo no conozco personas cercanas a mí que hayan nacido en una cuna de oro. Y es por eso que desde que nacemos tenemos que esforzarnos para salir adelante. Y el ser humano se esfuerza en la vida. El ser humano lucha, se carga, pero lo que hemos aprendido muchas veces es aprender a descansar en el Señor. Si queremos avanzar, parte de lo que implica ese avance implica aprender a descansar en medio de la presencia del Señor. Y tenemos que entender que en Jesús está el descanso que nuestra alma necesita. Si nosotros no aprendemos a darnos un tiempo de descanso en Él, vamos a terminar enfermos, vamos a terminar estresados, vamos a terminar enfermos del estómago, ya no vamos a tener estrés, vamos a tener S4, como se dice. Vamos a tener problemas de úlcera, de gastritis, como muchos hoy en día la tienen. Muchos se preguntan por qué muchas personas, siendo jóvenes hoy en la vida, están experimentando este tipo de enfermedades producto del estrés. Y esto es muy simple, porque lo que las vacaciones no pueden hacer en tu vida, el Señor sí lo puede hacer. Es darte el reposo que tu alma afligida necesita tener hoy en día. Ese reposo es gozar de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él es el único que nos puede hacer descansar. Seguimos con la palabra que nos muestra en Eclesiastés en el capítulo 4, versículo 6. Y esta palabra hermosa dice, si más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que el Señor nos prefiere llenos con un solo puño, pero descansados, que tener los dos puños llenos y estar enfermos y afligidos en espíritu, en el corazón y también en nuestro cuerpo físico. Esto no quiere decir que no debamos trabajar. Tenemos que trabajar para salir adelante. Tenemos que trabajar duro, trabajar arduamente. Y esto implica que nos carguemos, porque esto es parte del proceso de la vida. Pero el Señor también te dice que la única manera de que tú puedas tener fruto y disfrutar de ellos es que aprendas a entrar en el descanso que Jesús te ofrece por medio de su presencia. Que aprendas a entrar en ese reposo que Dios te da. Isaías 30:15 nos recuerda, dice la palabra, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y reposo seréis salvos, en quietud y confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Hay algo que nos caracteriza, personalmente yo me identifico con eso. A nosotros Él no nos impulsa a seguir adelante. ¿Cuántas veces hemos conseguido los logros en nuestra vida porque no le hemos hecho caso a un no y hemos luchado hasta poder alcanzar los objetivos? Pero hay algo que también tenemos que entender en la vida, que muchas veces, por más que nos esforcemos y por más que nos carguemos en la vida,
tenemos que entender que hay acontecimientos en los cuales nosotros no podemos hacer nada. Y este es el momento en que nosotros tenemos que aprender a descansar en el Señor. Tenemos que aprender a confiar en medio de ese descanso en que el Señor está obrando en medio de nuestra tempestad. Llega un momento en que nosotros tenemos que reconocer que hasta aquí llegaron nuestras fuerzas, que hasta aquí nuestras cargas podemos nosotros soportarlas, pero llega un momento en que ya no podemos hacer más. Y es el momento en que tenemos que reconocer que nuestra limitación nos tiene que llevar a la presencia del Señor y aprender a descansar, que mientras estemos pasando estos momentos de aflicción, el Señor está obrando en medio de nuestra tempestad, en medio de nuestra tormenta. El versículo 29 de este Evangelio nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros. La palabra nos está diciendo que no basta acercarnos a Dios para encontrar ese descanso. La palabra nos está hablando también de que tenemos que aprender a llevar el yugo del Señor sobre nosotros. ¿Y qué entendemos por yugo? Jesús se caracterizaba por enseñar a partir de los acontecimientos diarios que rodeaban la vida del pueblo de Israel. ¿Qué era el yugo? El yugo era una vara de madera, era un palo de madera que se ponía sobre el lomo de dos bueyes. Uno de esos bueyes era un buey mayor, un buey adulto, que ya estaba acostumbrado a las labores del arado, y el otro era un buey más joven. ¿Cuál era el propósito de poner el yugo sobre este buey adulto y sobre este buey joven? Que el buey adulto le enseñara al buey joven cómo debía de caminar durante este proceso del arado. Cuando el buey joven trataba de dirigirse por otro camino, el buey adulto lo guiaba por medio de este yugo. Qué hermoso ejemplo es el que el Señor Jesús nos está poniendo hoy en día. El Señor Jesús nos dice: llevad mi yugo sobre nosotros. El Señor Jesús nos está diciendo que el que nos va a guiar en medio de este camino es Él. El que nos va a enseñar cómo conducirnos es Él. El que nos va a enseñar cómo comportarnos y cómo asumir los acontecimientos que nos rodean durante este camino, que representa el camino del arado, es el Señor Jesucristo. Y nos dice algo más este versículo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Y nosotros muchas veces nos parecemos a ese güey joven, que muchas veces queremos ser impetuosos, hacer nuestra voluntad, y que de mansos y humildes no tenemos nada. Muchas veces la vida nos da golpes. Nuestra forma de ser es responder golpe por golpe, ojo por ojo, diente por diente. Y la palabra nos enseña que muchas veces nosotros tenemos que aprender a dar la otra mejilla. A que si nos dicen camina con nosotros una milla, tenemos que caminar dos. Si nos dice regálame algo más, pues yo te doy el doble de lo que me estás pidiendo. Eso, lo que la palabra nos está enseñando, es lo importante, que durante este caminar acompañado con Jesús a través de su yugo, nosotros tenemos que aprender a ser mansos y humildes. Yo tenía un dicho en mi vida que muchas veces lo apliqué durante mucho tiempo, y era que a mí nadie me pise el poncho. Y creo que muchos de nosotros de una u otra manera hemos enfrentado la vida de esta manera, ¿no? No dejarnos pisotear por nadie. Y muchas veces la palabra nos enseña a través del ejemplo de Jesucristo que Él fue siempre manso y humilde. Y muchas veces cuando nosotros hemos respondido ojo por ojo y diente por diente, muchas veces lo que hemos generado en nuestra vida es que la bomba que este estallido representa se multiplicaba por 10. Y esto generaba malestar en nosotros, noches de insomnio, enfermedades,
y una serie de cosas. Y el Señor nos enseña que para poder encontrar el reposo en el Señor tenemos que aprender a ser humildes, tenemos que aprender a ser mansos. Tenemos que entender que una pelea muchas veces requiere de dos personas y no de una. Y muchas veces yo he tenido que aprender eso. Y muchas veces yo me he tenido que quedar con mi orgullo y me he tenido que quedar con las ganas de responder lo que quizás otra persona se lo merecía. Pero cuando nosotros comenzamos a aprender en medio de este diario caminar con el Señor, aprender que estamos con el yugo de Jesucristo, que Jesús está a nuestro lado, aprendemos de Él. Aprendemos que muchas veces nosotros podemos evitarnos muchos problemas con solo cerrar la boca. Podemos evitarnos muchos dolores de cabeza, muchas enfermedades, con aprender a estar calmados, con aprender a entender que la ira no es un buen reflejo que nuestra boca necesita, que las palabras que salen de nuestra boca cuando estamos molestos muchas veces generan dolor y generan mucho más contienda de la que nosotros queremos tener. El Señor Jesús nos enseña a través de este ejemplo que tenemos que aprender a vivir de la mano con Él y aprender como ese buey joven aprende de ese buey viejo, aprender el camino correcto por el cual nosotros tenemos que transitar. Mateo 11:30 nos recuerda, finalizando ya este evangelio, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y muchas personas, muchos hermanos han leído este versículo. Uy, el yugo del Señor es fácil, ligera mi carga. Yo quiero ese yugo. Pero nosotros tenemos que entender que el yugo del Señor es ligero y fácil cuando nosotros nos sometemos y aprendemos y estamos sometidos a la obediencia de Dios. Porque se va a hacer difícil a través de nuestra rebeldía, a través de nuestra desobediencia, a través de nuestro alejamiento. ¿Y cuál es la importancia de todo esto? El Señor nos está mostrando a través de esta lectura de que cuando estamos bajo el yugo de Jesucristo, es el Espíritu Santo, es la presencia de nuestro ayudador, es la presencia de nuestro consolador, aquel que nos va a guiar y que nos va a mostrar el camino correcto por el cual nosotros debemos de caminar. Nos va a mostrar la forma correcta de comportarnos, nos va a mostrar la forma correcta de responder, quizás muchas veces ante la infamia, ante las ofensas. Pero a consecuencia de todo ello, vamos a poder descansar y vamos a poder reposar. El ciclo de la vida es que nosotros trabajemos, porque Dios bendice al que trabaja. Nosotros debemos de ser hombres y mujeres trabajadores. Que nos carguemos, eso forma parte de la vida. Eso forma parte de lo que acompaña el trabajo. Yo no conozco un trabajo que no implique carga. Yo no conozco un trabajo que no implique tensión. Yo no conozco un trabajo que muchas veces nos genere desvelo. Pero este ciclo de la vida que el Señor nos está mostrando a través de esta palabra es que no solamente seamos personas de trabajo, no solamente seamos personas que aprendamos a cargarnos con las cosas que vienen acompañando este trabajo y que la vida nos ofrece, sino que seamos hombres y mujeres que aprendamos a encontrar en Jesús el descanso divino. Volviendo al tema de los mansos, en el Salmo 37:11 la palabra nos recuerda la importancia de ser manso. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Cuál es la importancia de estar en ese yugo con Jesucristo? ¿Cuál es la importancia de ser hombres y mujeres que no seamos rebeldes ni desobedientes a la palabra de Dios? Que no seamos personas altivas delante de la presencia de Dios, que queramos hacer siempre nuestra voluntad y que queramos a través de ella alejarnos de la presencia de Dios. El salmista nos revela una gran bendición. El salmista nos dice en el Salmo 138, versículo 6, porque Jehová es excelso
y atiende al humilde. Mas al altivo, mira de lejos. Tú quieres ser una persona bendecida por el Señor, aprende a ser manso y aprende a ser humilde. Y encontrarás el descanso que Dios quiere darte hoy, en este tiempo, en este mundo tan difícil que nos ha tocado vivir. En este mundo lleno de aflicción y lleno de dolor, el Señor hoy día te ofrece su descanso, te ofrece su reposo. Pero para eso tienes que entender, en primer lugar, que es el Señor el que revela al Padre. Una vez que tú entiendas ese proceso que es Jesucristo, el único camino en la vida que nosotros podemos tomar, el Señor nos está invitando a todos aquellos que estamos trabajados y cargados, y Él nos hará descansar en su presencia. Y cuando nosotros aprendemos a descansar en su presencia, vamos a poder avanzar en la vida y vamos a poder estar enfocados y vamos a poder estar metidos dentro de los planes del Señor. El Señor nos quiere bendecir. El Señor quiere que trabajes, quiere que te cargues, pero también que aprendas a descansar en Él. Quiere que te sumerjas en medio de su presencia para que puedas salir renovado y fortalecido y puedas volver a enfrentar la vida que te ha tocado vivir bajo una visión diferente, que es el descanso que Dios ofrece hoy para ti y para mí. Que en este día, querido hermano y hermana, recibe tú la bendición del Señor. Experimenta a través de esta enseñanza el descanso y el reposo que solamente Dios puede darte. Ese descanso y ese reposo que no lo puedes encontrar en tus vacaciones. Ese descanso y ese reposo que solamente lo puedes encontrar en medio de la presencia de Jesús. Cuando tú te acercas a Jesús, cuando tú aprendes a descansar en medio de Él, cuando aprendes a tener paz en medio de la tormenta. Dios te bendiga en este tiempo. Bendiciones.